Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro sincrónico de la asignatura Geopolítica. Quien les habla su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de esta asignatura. En la semana inmediatamente anterior desarrollamos el encuentro sincrónico de bienvenida, el primer encuentro sincrónico del curso, en el cual hablamos un poco de algunas recomendaciones importantes para el desarrollo de nuestro curso, ¿no? Algunas reglas que establece la Facultad de Administración y que es importante que pues ustedes conozcan y se acostumbren adecuadamente a su desarrollo para que tengamos pues un desarrollo de la asignatura sin ningún inconveniente. Para el día de hoy teníamos presupuestado, como lo digo, el desarrollo de nuestra sesión sincrónica número 1 del curso. Y dentro de los elementos presupuestados a desarrollar, pues están las temáticas correspondientes al módulo número 1, que se denomina Generalidades del concepto geopolítica. Bien, el objetivo del encuentro sincrónico del día de hoy es aclarar algunos conceptos precisamente relacionados a nuestro módulo número 1, hablar un poco de esos conceptos básicos, algunas temáticas pues obviamente relacionadas con el objetivo de nuestra asignatura y pues particularmente de nuestro módulo número 1. Entonces, para el desarrollo de la sesión sincrónica del día de hoy, en primer lugar, voy a realizar una breve pero importante presentación de ese módulo número 1 del curso. Luego de realizar esa breve presentación del módulo, voy a hablar un poco sobre el enfoque económico, sobre los conceptos obviamente que vamos a desarrollar. Vamos a hablar de la geopolítica actual, del marco geopolítico, el mapa geopolítico, la incidencia de las empresas dentro del mapa geopolítico, los efectos de la geopolítica y finalmente vamos a hablar un poco sobre la historia de la geopolítica moderna. ¿Bien? Bueno, inicialmente, recordemos nuestro módulo número 1. Este módulo número 1 se habilitó recién aperturó el curso realmente. Ustedes pues ya han venido desarrollando, permítanme, vuelvo a iniciar sesión porque preciso se acabó de cerrar. Creo que generalmente a las 4 de la tarde, 4 en punto, se cierra la sesión. Bien, volviendo nuevamente a nuestra asignatura. Nuestro curso entonces está compuesto principalmente por dos módulos. El primero de esos módulos, como lo digo, se habilitó recién aperturó el curso y tiene dentro de su estructura tres actividades. Esta tarea número 1, línea de tiempo, historia y evolución de la geopolítica, que ustedes ya desarrollaron y presentaron e inclusive ya se evaluó. También está la actividad número 2, mapa conceptual de elementos de la geopolítica y del Estado. Y la tarea número 3, matriz conceptual, teorías, escuelas, doctrinas de la geopolítica, infografía de los mapas geopolíticos. Estas actividades son las que corresponden a nuestro módulo inicial. Como lo digo, la actividad número 1 ya cerró. Cerró el día de hoy a las 8 de la mañana. La próxima actividad, la actividad número 2, ya se encuentra habilitada y tiene como fecha de cierre programada el próximo día lunes 9 de agosto, perdón. Una vez cierra esa actividad, inmediatamente le da paso a la siguiente actividad evaluable. Estoy hablando de la tarea 3, que tiene fecha de cierre, fecha programada de vencimiento, el día lunes 16 de agosto, como siempre, a las 8 de la mañana. Esa es la fecha límite del desarrollo de nuestros cursos. Bien, bueno. Con esto hemos avanzado un gran porcentaje de desarrollo de nuestra asignatura. Para confirmar ese porcentaje de desarrollo, pues voy a dirigirme particularmente a nuestro plan de formación y cronograma de actividades, donde podremos verificar ese porcentaje. Nuestro módulo número 1 corresponde al 40% del total de la asignatura, quedando únicamente un 60% de aquí al finalizar el curso. Bien, bueno, esto respecto a fechas.
que por el momento no ha existido ningún inconveniente, ninguna novedad en lo que es la presentación de actividades, ¿no? La actividad que cerró el día de hoy se presentó sin inconveniente y la misma, como lo digo, ya fue evaluada. Bien, algunos conceptos básicos importantes a aterrizar para el desarrollo de la temática de nuestro curso. Primero, esos conceptos. Geografía. Es la ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico, actual y natural, o como lugar habitado por la humanidad. ¿Mm? Simplemente, la ciencia que se encarga de estudiar la superficie de la Tierra. Bien. Política. Es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, específicamente de los estados. ¿Mm? Y en tercer lugar, la geopolítica, que es el estudio de la vida e historia de los pueblos en relación con el territorio geográfico que ocupan y los factores económicos y raciales que los caracterizan. Bien, entonces ya ojo que la geopolítica se encarga de verificar, de estudiar a esas agrupaciones humanas, ¿m? En esa relación con el territorio geográfico que ocupan, ¿sí? Y además de pues, verificar esa relación con el territorio geográfico que ocupan, pues también se encarga de verificar algunos aspectos de tipo racial, ¿sí? Que obviamente pues tienen una repercusión o una relación directa con el territorio en el cual opera o actúan algunos individuos, pues generalmente esa relación, digamos que tiene una incidencia sobre la manera de actuar que tienen precisamente aquellos individuos, sus comportamientos, costumbres, características, ¿no? Generalmente cuando nosotros salimos del país, por ejemplo, estamos acostumbrados siempre a decir que extrañamos el país, lo que extrañamos son algunas costumbres, ¿no? Algunas tradiciones, podría decirse. Bien, teniendo claro entonces estos conceptos, conceptos básicos de las temáticas que nosotros trabajamos en este nuestro curso, lo siguiente es entender el entorno económico mundial. Para esto nosotros debemos entender precisamente cómo funciona el mundo, cómo es este modelo capitalista que de cierta manera ordena la manera de actuar de los diferentes individuos, de las diferentes personas, de las diferentes empresas, de los diferentes estados. Para esto vamos a empezar un recorrido por los diferentes enfoques que ha tenido precisamente el entorno de mercado a nivel mundial, pasando desde el enfoque clásico que precisamente dio vía libre a la economía de mercado, hasta los enfoques tal vez mucho más actualizados, mucho más modernos, que de cierta manera si nosotros realizamos un análisis, si realizamos una reflexión de manera individual, en donde verifiquemos pues cómo es el comportamiento de nuestro estado, de nuestra región, pues empezamos a lograr identificar cómo precisamente pues nuestro país se comporta en ese sentido de esa forma, en un comportamiento muy actual, muy parecido a ese enfoque moderno que nos permite identificar la incidencia que tienen muchos factores ajenos a lo que debería ser las tendencias netamente políticas en la intervención obviamente estatal de los países, en la intervención obviamente de las políticas económicas y por ende obviamente en el día a día, en el diario vivir de aquellos individuos que sencillamente hacen parte del entorno económico de esa sociedad. Entonces, el punto de partida por medio del cual nosotros vamos a poder analizar, vamos a poder identificar precisamente cómo interactúan esos individuos y cómo las políticas y las diferentes teorías clásicas han venido dando forma a la manera como se organizan los estados, cómo se organizan las naciones, cómo interactúan esas naciones. El primero de ellos es precisamente el enfoque clásico. El enfoque clásico está estructurado, mencionado, definido
a partir de varios representantes. Uno de ellos, o tal vez el más conocido, es Adam Smith, ¿no? Adam Smith, uno de los, podría decirse, padres fundadores de los Estados Unidos, quienes han diseñado y definido la economía de mercado. Él consideraba que bajo el modelo de mercado hay un pleno desarrollo de todos los factores de la economía, y de la sociedad, lo que significa que cualquier estado, cualquier grupo social, cualquier organización que busque alcanzar un desarrollo económico, lo alcanzará, lo podrá lograr, ¿sí? Se considera que de pronto sí puede existir un rezago friccional, ¿m? Es decir, que hay una diferencia en esa economía. Hay algunos que están arriba y otros abajo. Hay algunos que tienen un mayor poder económico y hay otros que no lo tienen tanto. Pero esto sencillamente se debe a que algunos actores apenas están ingresando a la economía o sencillamente algunos están cambiando de ocupación. En cierta manera, para Smith, esa libre competencia sencillamente definía que, pues bueno, si habían algunos que estuviesen totalmente rezagados en ese entorno competitivo, se debía sencillamente a que apenas algunos individuos estaban ingresando a competir en ese libre mercado. Es decir, por ejemplo, si yo voy a o creaba una empresa de, no sé, de audífonos, pues bien, me enfrentaba con algunos actores que ya venían trabajando en esa industria desde hace tiempo y por lo tanto yo no iba a entrar a competir directamente. Obviamente yo iba a ser una empresa muy pequeña y ellos una empresa gigante. Precisamente a esto denominaba a Smith como el rezago. Simplemente era un rezago, en otras palabras, voluntario, porque apenas estaba empezando ese actor a competir dentro del mercado. Y en otro caso, porque en algunas ocasiones algunos actores dentro del mercado cambiaban de ocupación. En otras palabras, por ejemplo, yo tenía mi empresa de audífonos y ahora quise cambiar de ocupación. Ya no voy a dedicar mi empresa a hacer audífonos, sino a hacer vasos. Entonces, precisamente, entrar en esa nueva competencia, en un nuevo mercado, en una nueva industria, significa que voy a entrar de manera rezagada. ¿Bien? Obviamente, una imagen, una idea de un libre mercado ideal, de una competitividad espectacular, en la cual, pues, en ninguna situación o en ningún escenario había, digamos, que un impacto significativo negativo para las empresas. Sencillamente, aquellas que quisieran competir solamente debían desarrollar las estrategias o acciones adecuadas para competir dentro de ese mercado. Luego apareció el enfoque neoclásico. ¿Y de qué se trató el enfoque neoclásico? Bueno, sigue basándose, perdón, en esas estructuras eh, clásicas que planteaba Adam Smith, en donde él definía que, me faltó mencionar eso, no habría que existir ninguna intervención estatal dentro de la economía. El Estado, el gobierno, no debería generar ninguna intervención en la economía, ninguna limitaciones, ningunos impedimentos, sino que sencillamente el mercado él solito se regulaba. Esa competencia hacía que se regulara. Y el único beneficiado en esa competencia era el consumidor. Pero bueno, en el enfoque neoclásico, a diferencia del enfoque clásico, se identificó que existe algo diferente a ese rezago friccional que mencionaba Adam Smith. En el enfoque neoclásico se identificó que seriamente, precisamente ese nivel de competitividad, ese ejercicio competitivo dentro de las industrias, podría generar naturalmente un rezago, que sencillamente, por más de que yo desarrollara una actividad y un esfuerzo fundamental para poder ser competitivo con mi empresa de producción de audífonos, pues resulta que había alguien que tenía un mayor poder, una mayor capacidad y tenía un mayor dominio. Entonces, que yo con mi empresa de audífonos X iba a competir, por ejemplo, con Sony. Es bastante difícil, ¿no? Ya se empezó a identificar que en efecto había empresas muy grandes y que por la naturaleza de su complejidad y de su estructura, de su poder económico, de su poder productivo, sencillamente establecían unos niveles de competitividad a los cuales no podrían llegar
otras organizaciones. Pero en este caso siguió el enfoque neoclásico con el principio del clásico, de establecer que no debería haber ninguna intervención estatal, sino que sencillamente se podrían establecer algunos mecanismos formales o institucionales por medio de los cuales se propiciara la búsqueda de desarrollo. ¿Qué significa eso? Pues establecer algunas, em, algunos movimientos institucionales que promovieran el emprendimiento, ¿m? Que promovieran de cierta manera la formalidad en los ejercicios de emprendimiento de las personas para que supiesen qué hacer, para que supiesen cómo competir precisamente dentro de ese gran mercado. De cierta manera, hasta hoy en día nosotros vemos ese tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá ofrece muchísimos programas, muchísimas capacitaciones para que emprendedores sepan esa dinámica de liderar y de competir dentro de un mercado, para que los emprendedores sepan cómo formalizar su empresa, cómo liquidar. Bueno, hay muchísimos estudios, muchísimos programas que enseña la Cámara de Comercio de Bogotá para precisamente estar encaminado más o menos a lo que se establecía acá. Los mecanismos que permitiesen a esos nuevos actores dentro del mercado poder competir. ¿Ven? No tanto como poder competir, hacerse una idea y tener unas herramientas fuertes para entrar en esa dinámica competitiva. Luego del enfoque neoclásico encontramos el enfoque keynesiano. ¿Qué sucedió? Sucede que por allá en la década de los 30, el capitalismo vivía una de sus peores crisis. Después de la Gran Depresión de 1929, pues se empezó a concebir que en efecto ese mundo tan ideal y de desarrollo pleno, exponencial y constante que planteaba Adam Smith, pues eso no era tan posible. Sencillamente se empezó a identificar que en efecto, así como el capitalismo generaba riqueza, poder, abundancia, ¿m? En otros apartados de la sociedad generaba pobreza, ¿m? Rezago, subdesarrollo. Entonces, John Keynes propuso un capitalismo mejorado, sencillamente porque el socialismo aparecía como una nueva respuesta, ¿no? Como una amenaza a esas políticas de libre mercado. Y había muchos países que habían migrado a esa tendencia, ¿no? Fueron los años de 1920 a 1930 y pico, 40, precisamente en esa crisis del capitalismo, con gran hambruna, con gran pobreza, que sencillamente pues muchos estados vivieron diversas revoluciones, en algunos otros casos fueron ejercicios democráticos, pero implementaron gobiernos con tendencias socialistas. Y en esos años entonces Keynes concluyó que bien, podríamos continuar desarrollando nuestras actividades de libre mercado, pero en este caso el Estado debía jugar un papel fundamental. Habría que existir una pequeña intervención por parte del Estado. Habría que existir una regulación por medio de políticas fiscales y monetarias. ¿Qué significaba? Sencillamente que aquellas industrias, aquellas empresas, aquellas organizaciones que más obtuviesen dinero, pues esas organizaciones pagasen impuestos. De ahí es que viene esa carga fiscal impositiva. Y al pagar esos impuestos, perdón, el Estado contase con un soporte económico para ayudar a superar algunas crisis dentro de la sociedad, precisamente para ayudar a mitigar esa misma miseria que estaba generando el capitalismo en su dinámica competitiva. Entonces, de cierta manera, este es el escenario que hasta incluso hoy en día logramos escuchar, ¿no? Cuando salen esas reformas tributarias y salen los anuncios que vuelven y repiten que aquellos que más ganan serán los que más aportan. Pues eso tiene todo sentido. Debería ser así en términos generales. Sin beneficios para X o Y,
o sin escapes para X o Y, sino que absolutamente todas las personas, naturales y jurídicas, paguen impuestos, obviamente, pero paguen exactamente el mismo porcentaje, dependiendo de lo que ingresa. Aquella persona que gana 1.000.000 de pesos, que aporte el 5%, no sé, que son 500.000 pesos, perdón, 50.000 pesos, y aquel que gana 10 millones, pues aporta también el 5% y aporta 500.000 pesos. De esa misma manera, entre más se gana, más se aporta. Pero bien, en este sentido, posterior a este pensamiento de Keynes, apareció el enfoque post-keynesiano y empezó a identificar algo. Es que precisamente, al ya existir una intervención por parte del Estado dentro de la economía, empezó a observarse, empezó a identificarse que el gobierno no era un actor neutral, ¿sí? Que no era neutral. ¿Qué sucedía? Pues que se establecían cargas impositivas, sí, pero que en algunos casos algunos sectores, algunos actores, algunos individuos dentro de la economía no tenían esa carga impositiva, que de cierta manera no todos aportaban de la misma forma como inicialmente había establecido John Keynes. Aspectos que posiblemente lo vemos hasta el día de hoy en nuestra economía, ¿no? No todos aportan de la misma manera, sino que hay algunos salvavidas o algunos escapes para algunos actores dentro de la economía. Después de ese enfoque de Keynes, aparece el enfoque moderno. Un enfoque moderno con algunas repercusiones en las acciones gubernamentales, institucionales, académicas y la sociedad como todo. ¿Qué es lo que sucede? En este enfoque moderno ya empezamos a concebir, a estructurar el concepto de corporativismo y de política de Estado corporativa. ¿Qué significa eso? Pues que precisamente cuando ya empezó a desarrollarse esa tendencia de el actor gubernamental como alguien que no actúa de manera regular, equivalente, equitativa, sino que en algunas ocasiones se beneficiaba X o Y actor dentro de precisamente ese mercado económico, pues las organizaciones, las empresas empezaron a tener interés. ¿Y qué interés empezaron a tener? A aspectos políticos estatales. De cierta manera, empezaron a interesarse de más en la política. Grandes empresarios, incluso hoy en día lo vemos, ¿no? Grandes empresarios son los que se convierten en presidentes, en líderes ejecutivos de las naciones, sencillamente por una razón, y es que ellos desde esa posición pueden definir leyes normativas que van a favor de sus empresas o que, por ejemplo, pueden ir en contra de algunas empresas que son competidoras para sus intereses. Entonces, a eso se refiere el corporativismo. Inclusive hoy en día nosotros lo podemos ver perfectamente en nuestro escenario político, ¿no? Empresarios que se convierten en presidentes, senadores, representantes a la Cámara, ¿m? O sencillamente grandes grupos empresariales que están detrás de los partidos políticos. El corporativismo. Bien, entonces, la geopolítica, como ya lo vemos, es un juego que trata no solamente de la manera en que se definen las políticas de unas naciones, de unos individuos, de relacionamiento de unas personas, sino es un juego entre organizaciones, entre empresas de la economía mundial. A partir del ejercicio de globalización, pues las barreras que dividían geopolíticamente a los países se rompieron, de cierta manera. Más allá de que existan las fronteras, más allá de que existan los límites, los pasos fronterizos, para las empresas, de cierta manera, esas barreras, esas fronteras, pueden denominarse que pueden ser hasta invisibles. Por ejemplo, para Coca-Cola. Para Coca-Cola, en toda Latinoamérica no hay fronteras. ¿Por qué?
porque la empresa que domina o que tiene bajo su poder la franquicia de Coca-Cola, pues gobierna absolutamente o de cierta manera maneja su producto en toda la región. Estoy hablando de la empresa mexicana FEMSA. Ellos, desde México hasta Argentina, si no estoy mal, tienen presencia con Coca-Cola en todos los países. Entonces, de cierta manera, ese mercado político maneja intereses particulares, maneja intereses monetarios. Allí como aparece el señor de Monopolio, ¿no? No me acuerdo cómo es el nombre del personaje, pero como lo podemos ver, el mundo identifica cada uno de esos apartados con alguna característica. Por ejemplo, cerca a nuestra nación está pues, una torre de extracción de petróleo, porque obviamente en esta región hay algunos intereses en ese valioso recurso. ¿Quiénes son los principales actores entonces de la geopolítica en este entorno mundial actual? Estados Unidos, una o tal vez la principal economía mundial actual, China y Rusia, el principal heredero de la Unión Soviética, que básicamente cuando se desarrolló ese ejercicio de pasar del socialismo a una economía de mercado, en un inicio, pues fue un inicio con tropiezos, ¿no? Un inicio con total desconocimiento, en el cual pues algunas empresas estatales inmediatamente se convirtieron en empresas privadas, pero que a medida de empezar a participar, empezar a practicar en esa economía de mercado, hoy en día perfectamente podemos decir que es la segunda o tercera principal economía del mundo. ¿Sí? Bueno, entonces, ese mapa geopolítico nosotros, ¿cómo lo podemos identificar? Hay muchísimos mapas por medio de los cuales nosotros podemos identificar cómo se divide nuestro mundo, ¿no? Podemos separarlo en continentes, en regiones. Bueno, eso va a depender de esa clasificación que nosotros querramos realizar. Pero, por ejemplo, los dos principales, vamos a hablar de los tres principales mercados que se identifican a nivel mundial. América, Europa y Asia. En Europa, sencillamente, Europa solamente se puede dividir en dos. Europa occidental y Europa oriental. En Europa occidental están prácticamente todos esos países miembros de la comunidad europea. Alemania, Países Bajos, Francia, Italia, España, Portugal. ¿Sí? Los países de la Europa oriental son aquellos que en muchas ocasiones son exsoviéticos. Ucrania, bueno, los ex países yugoslavos, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro. Por el lado de Asia, podemos dividirlo de igual manera en dos apartados, principalmente la Asia meridional y la Asia oriental. Asia oriental principalmente concentrada en China, ¿no? China y Mongolia, pero principalmente se concentra algunas del mayor territorio en China. Y finalmente, América. Y América nosotros simplemente la podemos dividir en dos. América del Norte, de el líder económico es Estados Unidos, su patio trasero es México y su patio delantero Canadá. Y el resto de América. América del Sur, Caribe, Central y demás. ¿Esto qué tiene de particular? Estos grupos que nosotros vemos en pantalla generalmente son grupos que han desarrollado acuerdos económicos con muchísima relevancia.
Estos países, así como están agrupados, normalmente tienen un comportamiento obviamente económico. La dinámica de sus economías está asociada precisamente a estas regiones. Por ejemplo, para que nosotros tengamos una idea de un entorno cotidiano, podemos traernos a la cabeza, a la memoria, la empresa Bavaria, por ejemplo. Bavaria, en América del Sur, tiene la subdivisión Copec, que precisamente, pues prácticamente abarca el 50% de América del Sur. El otro 50% hacen parte Brasil, Argentina y Uruguay. Así trabaja su dinámica. El Tratado de Libre Comercio del Norte es uno de los principales tratados económicos del mundo, de los más fuertes, y bandera de varios expolíticos de ese país. Sencillamente entonces, este mapa nos permite identificar cómo es el comportamiento económico de esas regiones. Es muy distinto hablar del África del Norte, al África Central, al África del Sur, en desarrollo económico, ¿no? Particularmente. Bien, entonces, ¿qué incidencia tienen las empresas? Porque hace algún momento nosotros hablábamos que el mapa geopolítico responde mucho a las características, a las necesidades, a los intereses de las organizaciones. Pues bien, precisamente, si nosotros buscásemos cuál es el mapa económico del mundo, pues lo que nos vamos a encontrar precisamente es un conjunto de marcas. Las marcas son las que de cierta manera dominan, tienen un gran poderío, definen políticas, definen tendencias de mercado, definen comportamientos de las personas. Por ejemplo, si nosotros em, traemos a la memoria uno de los principales em, escándalos que ha tenido toda la política de la región. Cuando hablo de la región me refiero a esta región, ¿no? Desde Guatemala hasta la Patagonia, pues podemos recordar el caso de Odebrecht. Odebrecht, que sencillamente fue una organización que puso los presidentes prácticamente todos los países, ¿no? Financiaba muchísimas, miles de campañas políticas, sencillamente con el objetivo de asegurarse algunos contratos de infraestructura, ¿no? En diferentes países de la región. Pues bueno, ese escándalo que sucedió con Odebrecht es simplemente uno de muchos escenarios, de muchos casos, de muchas situaciones que de igual manera se presentan dentro de nuestra región. Ese caso no es un caso ajeno, no es un caso único, no es un caso particular. Sencillamente es uno de muchos casos, solo que ese caso, como lo digo, eh, ha tenido una mayor relevancia, ¿no? Ha tenido obviamente una mayor repercusión a nivel internacional. Entonces, surge una pregunta muy interesante. ¿Por qué a pesar del fracaso del neoliberalismo en algunas naciones de América Latina, algunos países de África, algunas de las regiones de África y de Asia, por qué los países de estas regiones siguen implementando esa metodología? Bueno, en primer lugar, porque ese modelo refleja los intereses del capital financiero, que es el que tiene una hegemonía a nivel mundial. Hay obviamente fuertes intereses en que prevalezca ese modelo. Las personas que tienen la mayor concentración de capitales, obviamente no les va a interesar perder su poder económico. En segundo lugar, porque el propio capitalismo no posee alternativas. Como ya lo vimos, una de las alternativas o única que establecía el señor Keynes es la regulación del Estado.
pero él nunca se imaginó o nunca pensó que ese Estado pudiese intervenir a favor de unos u de otros y que precisamente tras eso actores de la economía se interesasen en hacer parte del entorno político para tener ese poder de actuar en beneficio o no de algunos actores económicos. Y en tercer lugar, porque las fuerzas que se ponen o se oponen, perdón, al liberalismo no han logrado acción que las naciones comprendan la lucha fundamental en el periodo histórico actual es la superación del modelo neoliberal y lograr construir alguna alternativa concreta de ese modelo, alguna mutación, algún cambio. ¿Qué es lo importante de cierta manera? No modificar obviamente por completo el modelo de libre comercio, de libre mercado, pero sí establecer algunos limitantes, algunas regulaciones, la desaparición del corporativismo, alejar por completo a individuos particulares de sectores económicos que intervengan en la política nacional de cada país. Bien, la geografía política. Nosotros vemos en pantalla las principales organizaciones de los estados. ¿Cuál se reconoce allí fácilmente? Por ejemplo, en Europa, Volkswagen. En Reino Unido, HSBC, el banco. En España, Banco Santander. En Francia, Total. Es un productor de biocarburos. En Estados Unidos, JP Morgan, entidad bancaria. En México, América Móvil, el dueño de Claro, Telmex, bueno. En Colombia, Ecopetrol. En Brasil, Petrobras. En Chile, Falabella. En Argentina, YPF. Estas organizaciones, o por ejemplo en Rusia, Gazprom. Gazprom es una de las empresas que pertenece a uno de los mejores amigos de Vladimir Putin. Pues sencillamente esas organizaciones son quienes regulan la política del país y regulan la política económica de la nación. Por ejemplo, Ecopetrol. Ecopetrol obviamente define las políticas económicas de nuestro país. El precio del petróleo. Bueno, no establecen el precio del petróleo, establecen el precio de la gasolina en nuestra nación, por ejemplo. Y obviamente eso repercute directamente en la economía y la estructura económica de nuestra nación. Bien, ahora, la historia de la geopolítica moderna, y para esto tenemos que hablar precisamente de tal vez el mayor momento de inquietudes frente al posicionamiento geopolítico del mundo. La división del mundo en dos principales bloques. El bloque occidente, liderado obviamente por Estados Unidos y su poder económico, y el bloque del este, liderado por la Unión Soviética y su martillo de hierro, o el bloque de hierro, ¿no? Bien, la Unión Soviética y Estados Unidos tuvieron diversos conflictos, nunca directos. Por eso durante esa época se denominó la época de la Guerra Fría, ¿no? Porque fue un periodo dentro del cual pues ambos actores se armaron bastante, estaban en constante competencia, pero sí existieron muchos conflictos armados ajenos en los cuales ambos actores o cada uno de estos actores apoyó a unos y a otros. Un ejemplo de eso es la guerra de Corea. La Unión Soviética apoyó a Corea del Norte, mientras Estados Unidos apoyó a Corea del Sur, ¿no? Incluso hasta hoy en día existe o persiste esa división. Se trae ese ejemplo porque es la única división que aún permanece dentro de ese escenario político, ¿no? Dentro de este apartado de la historia, la única frontera existente, latente que hoy en día nosotros podemos encontrar es la división de las dos Coreas. Aún persiste. Pues bien,
En la época de la Guerra Fría, sencillamente, estos dos países buscaron poder ubicarse geopolíticamente para dominar el mundo. La Unión Soviética, digamos que dominó gran parte de Europa, como se alcanza a ver en el mapa, gran parte de Asia, y empezó a ubicar demás posiciones dentro del continente, en África, en Asia e inclusive en América. En Asia, por ejemplo, la guerra de Afganistán, donde hubo intervención de los soviéticos, de los estadounidenses, la guerra precisamente de las Coreas. En África son numerosos los casos de precisamente países que se pasaron al modelo socialista con apoyo, obviamente, de la Unión Soviética, y algunos en los cuales se desarrollaron también conflictos armados con apoyo de ambas potencias en cada uno de los lados. En nuestras regiones también, las guerrillas, en nuestro país, la guerrilla, por ejemplo, cubana, hasta hoy en día existe la Revolución Cubana, fue apoyada también por la Unión Soviética contra el gobierno de Fulgencio Batista, apoyado también obviamente por Estados Unidos. Las guerrillas en Colombia también tuvieron ese escenario, igualmente apoyadas por los soviéticos. Bien, ¿y esto qué conllevó al escenario político, por ejemplo, en Europa, donde existía más esa tensión, ¿no? Era donde estaban los países de un lado capitalistas y del otro lado socialistas. La división completa del continente. La más llamativa división, obviamente, la de Alemania, ¿no? Dividida entre la República Federal Alemana a la izquierda y con políticas capitalistas, y la República Democrática Alemana del bloque del Este con políticas socialistas. Ese espacio al que denominamos o al que conocimos como el telón de hierro, que dividió a los países de esta región. Países que eran de la órbita soviética: Polonia, la Unión Soviética, que se desintegró, Checoslovaquia, que también se dividió, Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia y Albania. Yugoslavia, que también se desintegró en varios países, particularmente Hungría. Hungría fue uno de los países donde el régimen comunista fue tal vez uno de los más fuertes, de los que más afectó a la nación. Hasta hoy en día se ven algunas consecuencias al respecto. Por ejemplo, ellos están totalmente en contra de políticas que les suene o que se les escuche parecido al comunismo. Por ejemplo, las políticas de ideología de género, movimientos como Black Lives Matter, van totalmente en contra de ello. ¿Bien? La desintegración de la Unión Soviética pasó de ser ese país gigante, que era una tercera parte de todo el mundo, a ser actualmente 15 estados. Además de Rusia, Estonia, Lituania, Letonia, Moldavia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán y Azerbaiyán. Bien. Muchos de esos países, ya vamos a verlo en unos minutos, aún se encuentran con algunos conflictos armados. Los países actuales, que los acabo de mencionar hace algún momento, dentro de los cuales, pues, en muchos de ellos tiene intervención Rusia, en muchos de ellos hay divisiones y hay reclamación de territorios, pero tal vez el más llamativo es el caso de Ucrania. Con Ucrania es donde existe la mayor tensión política, militar, precisamente, pues Rusia hace algún tiempo anexionó una región ucraniana, hace unos largos años, estoy hablando de la región de Crimea, y más recientemente hay algunos movimientos independentistas, incluso hasta hoy en día todavía hay tensión en esa zona. Hablo de las regiones de Donetsk y Lugansk. Bueno, no sé muy bien cómo se pronuncian las dos regiones, pero actualmente se encuentran en conflicto.
Bien, conflictos actuales que existen. La República de Artsaj reclama su independencia de Azerbaiyán. Transnistria reclama su independencia de Moldavia. Oseguita del Sur reclama su independencia de Georgia. Y Abjasia reclama su independencia también de Georgia. Todos estos países tienen alguna intervención, apoyo por parte de Rusia. Y la desintegración de Yugoslavia, otro de los países soviéticos, pero con una característica particular. Estos fueron países que, por más que existía un gobierno socialista, ellos en su momento sí establecieron unas políticas de libre mercado. Se dieron cuenta que como país socialista y bajo esas políticas de intervención total de la economía, los países no podrían mantenerse y por lo tanto ellos definieron algunas políticas muy distintas. Políticas que posteriormente implementó China y lo han convertido en el poder económico actual y políticas que en su momento quiso implementar Mikhail Gorbachev, pero que ya era demasiado tarde y sencillamente la Unión Soviética se desintegró. Repúblicas actuales: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia. Kosovo, que tiene un reconocimiento limitado y se encuentra también en conflicto. Interesante también leer un poco sobre la historia de este país, que ha tenido o que tuvo tal vez uno de los conflictos armados más relevantes después de la Segunda Guerra Mundial. Único conflicto actual existente: Kosovo, que reclama su independencia de Serbia. Bien. Y sencillamente, para finalizar, y creo que esto lo vamos a dejar un poco más para la siguiente encuentro sincrónico, es momento de analizar los grupos económicos como el G8 y el G20, pero sencillamente podemos identificar que estos grupos hacen parte de los países que tienen o realizan mayor producción de armas en todo el mundo. Bien. Mis estimados estudiosos, muchísimas gracias por su atención, perdón. Les recuerdo, si existe alguna duda, alguna inquietud en la cual yo les pueda colaborar, no duden en escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí muy pendiente a contestar todas sus dudas o sus inquietudes. Muchísimas gracias y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.